público que nos acompaña el día de hoy en el Congreso Internacional Paradigmas y Enfoques de la Investigación Científica. Continuando con la segunda mesa de trabajo, tenemos el honor de presentar a los expositores del día de hoy. Empezaré con el doctor Luis Ernesto Cuadros Paz, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, profesor de la especialidad de Físico-Matemática, con estudios en Psicología y Administración, maestro en Educación Superior, con estudios de maestría en Administración Educativa, doctor en Ciencias Administrativas, candidato a doctor en Psicología, profesor de investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación en pre y posgrado. También escucharemos al doctor Luis Cuadros, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Recibimos al doctor Luis Cuadros Paz con un fuerte aplauso. Muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a señalar algunos aspectos que me parecen importantes, ¿no? El tema que se ha abordado dentro de este congreso, que son paradigmas de la investigación, el tema en materia de la educación. Cuando hablamos de educación, en realidad estamos hablando del objeto de estudio. ¿Cómo se define la educación? La definición de educación, hay un sinfín de formas de definirla, de una multiplicidad de formas y sentidos. Es probable que la educación como hecho, como proceso, consustancial a la naturaleza del ser humano, sea también bastante complejo y difícil definir. Probablemente lo que habría que ver en la educación como un proceso formativo del ser humano, tendríamos que hablar entonces qué es el hombre. Y empezando el hombre, para los educadores, definimos al hombre como un ser biopsicosocial. Entendiendo con bio, entonces inmediatamente le indicamos a la biología que debe estudiar el ser humano. Cuando hablamos de psico, hablamos de psicología y le encargamos a la psicología el estudio de ese hombre. Y entendiendo la psicología no solamente como procesos mentales, sino algo más complejo, que tiene que ver también con las emociones y todo un conjunto de complejidades en el ser humano. Y cuando hablamos de lo social, inmediatamente trasladamos a la sociología para su estudio. Pero de pronto viene un antropólogo con la teoría de la complejidad y dice, bueno, el hombre no solamente es un ser biopsicosocial, sino que el hombre además es un ser físico, cultural e histórico. Y entonces la complejidad inmediatamente se incrementa, trasladando a la historia para que nos encargue de señalar qué es el ser humano desde esa perspectiva, y en lo cultural a la antropología como el estudio de la cultura. Y cuando hablamos como ser físico, estamos hablando de las propias ciencias naturales, susceptible a modificar a cambios, producto inclusive del medio ambiente. Quiere decir que no hay una forma estática de definirla, es tan dinámica la situación de la definición del hombre y de la sociedad, y por ello la dificultad de la propia educación como objeto de estudio. En un momento determinado, el desarrollo de la ciencia y básicamente la preocupación por el aprendizaje del niño se dio en llamar la pedagogía, donde acumuló un conjunto de conocimientos, y más aún en la época del Renacimiento, aunque los estudios referentes al aprendizaje vienen desde tiempos remotos, desde los griegos y quizás en la cultura
del mundo oriental, desde la China, la India, todo esto son parte del conocimiento que no hemos logrado articular aún. Sin embargo, como verán, entonces es una preocupación de manera permanente. Entonces la educación es consustancial al ser humano. La educación desarrolló al ser humano. El ser humano es fruto del proceso educativo. Y cuando hablamos de educación, no solamente tenemos que imaginar las instituciones educativas como las que tenemos hoy en día. Las instituciones educativas estaban entonces insertadas en la propia comunidad, en la propia sociedad. El ejercicio de la propia sociedad en ese proceso de transmisión, de traslado, de herencia de su cultura. Entonces, como verán, en un momento determinado del Renacimiento se desarrolla de una manera extraordinaria conocimientos del aprendizaje del niño, y da en llamarse precisamente la pedagogía como ciencia que concentra todos los conocimientos acerca del proceso educativo. Pero como veremos más tarde, gran parte hoy en día de los sistemas educativos escolarizados, entre comillas, ya no son para niños, son para adultos. Y entonces la literatura relativa a cómo aprenden los niños no es válida a cómo aprenden los adultos. Y a veces se traslada de manera mecánica en las universidades, comprándose un libro de pedagogía y tratando de aplicar mecánicamente los principios de aprendizaje del niño hacia los adultos. Piaget, Vygotsky, Brunner, todas sus teorías las han planteado bajo estudios experimentales de niños, no válidos para adultos. Entonces hoy en día hay la necesidad de crear y desarrollar una ciencia que estudie los procesos educativos en los adultos, llamada la andragogía, porque el ser adulto tiene características completamente distintas desde la perspectiva biológica, psicológica, el proceso de aprendizaje, sus intereses, en fin, es fundamental, sobre todo para el caso nuestro de las universidades. Bueno, pero como verán, en la educación, todo termina en la educación, como un fenómeno dinámico y complejo. Si avanza algo en la ciencia, tarde o temprano termina aterrizando en educación. Si hay problemas en la sociedad, más tarde que temprano se logra localizar que gran parte de la responsabilidad para solucionar los problemas sociales es en la educación. La violencia que vive en el mundo, y particularmente de género, la violencia contra la mujer, hace poco se ha desarrollado un evento y los juristas han descubierto de que no es un problema jurídico, sino es un problema educativo. Entonces esto es permanente. Avanza la tecnología y ya nos trajo los nuevos descubrimientos y tiene que aterrizar en la educación. Entonces la educación es un sistema bastante sensible y tiene que adaptarse todos los procesos de cambio científicos, tecnológicos, y asimilar los problemas que tiene la sociedad para inmediatamente poderlos resolver. El desarrollo de un país desde la perspectiva económica tiene que tarde o temprano aterrizar en educación. Si avisoramos un tipo de país con un desarrollo económico determinado, entonces inmediatamente tiene que ir a la universidad el tipo de profesionales para ese tipo de desarrollo. Entonces verán que el sistema educativo entonces es un sistema complejo y que no es suficiente una sola ciencia o disciplina de su estudio. Requiere la necesidad de una multiplicidad de disciplinas y de ciencias, de la lingüística, de los comunicólogos, requiere del historiador, del antropólogo, requiere del geógrafo, requiere de todos. Por eso es que gran parte de la responsabilidad y la debilidad en los sistemas educativos es porque al profesor se le recomienda, al profesor recomienda todas las tareas complejas que debe desarrollar un conjunto de profesionales. ¿Quién debe realizar el insumo fundamental para el PI, para el proyecto educativo institucional?
que debe recogerlo del entorno. Son investigaciones que deben realizar profesionales, antropólogos, sociólogos, lingüistas, psicólogos, médicos, en fin, biólogos, para poder determinar las características donde se va a desarrollar el proceso educativo. Entonces no es suficiente, por eso las currículas son demasiado pobres en términos de la interpretación que damos los maestros, recogiendo una información desde nuestro punto de vista, de nuestra preparación. Entonces requiere el esfuerzo, como digo, probablemente de esta perspectiva. Y cuando hablamos de esa perspectiva, ya estamos hablando de interdisciplina y la perspectiva de una transdisciplina. Este hubiera sido un tema extraordinario, porque Chile, Argentina, Colombia están caminando bajo esa perspectiva de la transdisciplinaridad, la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Entender este fenómeno es romper con todos nuestros feudos que existen en San Agustín. Cada vez queremos crear mayor cantidad de facultades, cuando la tendencia debería ser básicamente sistematizar. Y de ahí que inclusive hablamos, pese que tenemos como fuente los mismos paradigmas, cada quien asume a su manera los paradigmas que están en boga. Bueno, el tema que voy a abordar se refiere a los paradigmas del siglo presente, paradigmas clásicos en investigación educativa. El objetivo es analizar los postulados, los aportes a la educación y las críticas de los principales paradigmas de la investigación educativa del siglo XX. Esta sentencia que hace Morin dice: el conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una traducción, reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento, por ende, conoce el riesgo del error. Cuando hablamos de conocimiento, aquí existe, como dice Morin, una probabilidad de error, porque todo conocimiento humano es un trabajo constructivo, no es la realidad misma, es el trabajo que ha realizado el pensamiento, un proceso transformativo. Entonces, los libros escritos, hay una alta probabilidad de error. Por eso es de que hay una duda respecto a la conquista del conocimiento, y al parecer toda la existencia de la humanidad jamás lograremos un conocimiento a plenitud de la realidad. ¿Y por qué no vamos a lograr un conocimiento pleno de la realidad? Porque la realidad, siendo independiente del sujeto cognoscente, es una realidad que está en movimiento, en cambio, en transformación. Y por lo tanto hay que estudiarla dentro de esa perspectiva de su cambio, de su transformación. Y entonces es un desafío permanente para la humanidad el acercarnos a esa realidad sabiendo que hay una probabilidad de error. Para Kuhn dice que el paradigma es la matriz compartida por una comunidad científica que sustenta la producción de conocimiento científico de acuerdo al momento histórico. Entonces Kuhn habla de que hay una comunidad que comparten un sentir, que comparten un lenguaje y que es en un momento determinado, en una historia determinada. Por lo tanto, está asumiendo el propio Kuhn que los paradigmas también tienen un inicio, un proceso de fortaleza, un debilitamiento y probablemente el advenimiento de un nuevo paradigma. Los paradigmas en la investigación educativa son las lentes con las que nos aproximamos al estudio sistemático de la realidad educativa. Entonces, hace rato mi colega Dante Cayo dice, bueno, los paradigmas, podríamos dejarlo de lado, ¿no? Los paradigmas son algo que llevamos consigo, son especie de brújulas que nos
que nos orientan a una determinada guía. Los paradigmas nos obligan a actuar de una determinada manera. Entonces somos fruto de los paradigmas de un momento determinado. Esta circunstancia determina la concepción del problema y el camino para intentar describirlo, comprenderlo, explicarlo, controlarlo, transformarlo. Entonces, de alguna manera, estamos de alguna manera orientados y controlados por el paradigma. Las dimensiones de análisis de un paradigma tienen una dimensión ontológica, válida la pregunta: ¿cuál es nuestra manera de ver y entender la realidad educativa? La dimensión epistemológica: ¿cuál es la relación que establecemos con la realidad y el grado de implicancia? La dimensión metodológica: ¿cómo podemos obtener el conocimiento de dicha realidad? La ontológica es el problema entonces de qué entendemos por esa realidad. La dimensión epistemológica tiene que ver la relación del hombre en su conquista del conocimiento acerca de esa realidad. Y la situación metodológica tiene que ver con los procedimientos para podernos acercar a esa realidad. Aquí tenemos algunos conceptos de paradigmas, algunas definiciones. Conjunto de creencias y actitudes como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Entonces, en primer lugar, miren cómo se define creencias. No se dice que el paradigma es un conjunto de conocimientos, sino es un conjunto de creencias. Creemos que así es la realidad, creemos en determinados principios y los compartimos en una comunidad determinada, y a partir de ello realizamos nuestro trabajo. Características de un paradigma: conjunto de descubrimientos compartidos y reconocidos en un espacio y tiempo determinados, en los que proporcionan preguntas tipos y soluciones tipo. Por eso les digo de que el paradigma prácticamente te encamina, te encasilla, te enruta en el proceso investigativo. Conjunto de creencias y valores reconocidos y conjunto de técnicas y procedimientos comunes. Acá tenemos nuevamente la reiteración del aspecto metodológico, del aspecto epistemológico, el aspecto ontológico. ¿Cuáles paradigmas reconocemos? En primer lugar, el paradigma empírico, analítico, cuantitativo. Y como su nombre lo indica, todo esto es denominado el positivismo, ¿no es cierto? Empírico porque cree a través que la única manera de acceder al conocimiento es a través de la experiencia. Analítico porque el proceso que realiza acerca de la realidad es dividirla, fragmentarla, encontrar los elementos que la constituyen. Ese es su trabajo del enfoque positivista, analítico. Encontrar de la unidad las partes que la constituyen. Y se queda allí. No le importa nuevamente volver a un proceso de conjunción, de síntesis, sino se queda con identificar las partes y los elementos constituyentes de una unidad. Y cuando se habla de cuantitativo, se habla la necesidad de medir cada uno de esos elementos, de esos componentes de esa unidad. ¿Qué podemos decir de él? Que ha sido el de mayor influencia en el campo de la educación, siendo hasta la mitad del siglo XX el referente exclusivo dentro de la investigación educativa. Se basa en la idea del positivismo lógico, propio de las ciencias físico-naturales, a partir de la cual ningún conocimiento puede ser admitido como válido si no se ha obtenido a partir de la experiencia. ¿Qué característica podemos encontrar? Considera que el mundo natural existe al margen del investigador. Solo mediante la observación y el uso de métodos científicos adecuados podemos descubrir el orden que constituye a cualquier fenómeno y, por tanto,
explicar, predecir y controlar sus eventos. La descripción es básicamente el señalamiento de propiedades y características y atributos que tiene una realidad. La explicación para este paradigma es la relación causal, relación de causa-efecto. La predicción es si sabemos cómo se comporta en un momento determinado en el presente, podemos pronosticar qué va a suceder a futuro. Y el control tiene que ver mucho con la capacidad del hombre que, si sabiendo de que hay dificultades, problemas en el presente, y si no tomamos las previsiones, en el futuro puede haber situaciones de mayores dificultades, entonces el hombre puede intervenir para modificar. Y ese control básicamente tiene que ver mucho con los estudios experimentales en la modificación de un evento determinado. La investigación del mundo natural no debe ser contaminada por la visión subjetiva del investigador. Aquí este enfoque es muy claro, este paradigma. Dice, no debe inmiscuirse el pensamiento, la subjetividad del investigador. Por eso se habla de la objetividad y procurar que hable el evento, la realidad, el fenómeno y no el investigador. El estudio del mundo social debe hacerse del mismo modo que con el mundo natural, identificando las regularidades de los fenómenos a través de las relaciones de causa-efecto. Los sucesos no son aleatorios ni arbitrarios, responden a una ley, a una norma. A propósito de esto, en una oportunidad se cuenta de que Piaget estaba en París dando cuenta de los resultados de algunas de sus investigaciones, y ahí estuvo presente Castillo Ríos, un investigador peruano, y estaba muy entusiasta de conocer a Piaget, y levanta la mano y le dice: maestro, por favor, quisiera que me indique qué sabe usted del niño peruano. Y entonces le dice: mire, yo no conozco el Perú, me imagino que usted es peruano. Sí, yo soy peruano. No conozco, el primer peruano que lo conozco, no conozco a ningún niño peruano. Mis trabajos obedecen al niño de París y son válidos para el niño de París. Pese que Piaget es un epistemólogo, que este paradigma advierte que sus investigaciones son válidas para ese contexto y no el contexto en el caso peruano. Acá, haciendo un paréntesis, ¿cuánto nos falta en materia de investigación social del conocimiento del hombre, del niño, del escolar peruano? Porque todo es transferencia de las teorías ya señaladas. Las investigaciones que habría que comenzar es a señalar precisamente cuáles son esas características. Solo en Arequipa no hay un niño arequipeño, ni un escolar arequipeño. Hay una multiplicidad de arequipeños. Solo si dividimos Arequipa en Arequipa urbana, semirural y rural, tenemos ahí una división. Y puede haber una multiplicidad de clasificaciones. Cada quien necesita una educación pertinente de acuerdo a su contexto cultural, histórico, lingüístico, en fin. El objetivo de la investigación educativa es generar leyes universales dentro de este contexto, dentro de este paradigma, que nos permitan comprender y explicar el mundo educativo. El método hipotético deductivo, esta es la parte medular, persigue la verificación rigurosa de proposiciones generales, hipótesis, a través de la observación empírica y el experimento en muestras de amplio alcance y con una aproximación cuantitativa para verificar y perfeccionar leyes referidas a lo educativo. Su finalidad es verificar y controlar, e intenta dar respuesta a qué acontece en la educación, por qué un fenómeno educativo determinado se produce en determinadas condiciones. Entonces, vista la realidad, observada la realidad, se construye una hipótesis, y a partir de la hipótesis guía la investigación. Se construye la hipótesis y entonces hay que
ver la forma de que los datos apoyen esa hipótesis. Por eso en este contexto se señala no que la hipótesis está mal formulada o es incorrecta, sino si los datos apoyan o rechazan a la hipótesis. Supuestos fundamentales. La teoría debe ser universal, la ciencia es una actividad desinteresada, la realidad es objetiva, basada en las relaciones de causalidad, el medio de acceder al conocimiento es la experimentación, observación sistemática, hipótesis, variables, herramientas. Elemento, hipótesis deductivo. Contempla 3 criterios de calidad: la validez, la fiabilidad y la objetividad. Aboga por la cuantificación de las variables a través de la objetivización del hecho a estudiar para reducir la ambigüedad y las contradicciones. ¿Qué aportes podemos haber obtenido en educación con este paradigma? Desarrollo de una metodología científica de gran rigor, desde las técnicas de observación hasta los actuales estudios sobre valor añadido en educación. El uso de modelos causales o multinivel. La generalización del conocimiento teórico extraído de los métodos de investigación experimentales ex post facto han jugado un papel esencial en los procesos de comprensión y explicación de los fenómenos educativos. ¿Qué crítica se le hace a este enfoque? Reduccionismo. Al no contemplar dimensiones sustantivas como la ideología, las características sociales y culturales de los contextos que se estudian y en el que se desarrolla el fenómeno educativo, entre otros. La pretendida objetividad ante realidades tan complejas y cambiantes como las educativas, en la que las explicaciones universales pueden sesgar el problema de investigación. Se le atribuye poca validez ecológica al tener una incidencia menor de la deseable en la mejora de la práctica educativa. Fomenta la separación, teoría y práctica, creando una dualidad entre quienes producen, diseñan y quienes aplican prácticos, un divorcio entre los teóricos y los prácticos. Entonces acá tenemos una visión del enfoque. Entonces no podíamos decir en el momento actual, este enfoque ya no sirve. Es un enfoque con el cual estamos actuando en el pregrado, en el posgrado, en Latinoamérica. Es un enfoque en las ciencias sociales aún en boga en esta realidad. El otro enfoque es el paradigma interpretativo cualitativo. Bajo este paradigma se dan una serie de escuelas que nacen como oposición a los planteamientos positivistas para comprender la realidad social. La hermenéutica, la fenomenología, el integralismo simbólico, entre otros. ¿Cuáles son estos postulados? Los procesos de investigación son dinámicos y simbólicos, de construcción social, a partir de las percepciones y representaciones de los actores de la investigación. El contexto educativo es un factor constituido por los significados que la comunidad le atribuye. Este es un aspecto fundamental, entonces. No se encuentran en manuales, no se encuentran en libros, se encuentran en los sujetos, materia de investigación, y en los investigadores, en la relación de unos y otros. El objeto de investigación es la acción humana y las causas son las representaciones de significado que las personas asignan a la acción. Es decir, lo que importa con este paradigma es primero identificar cómo actúan las personas y luego interesa por qué actúan. Ese por qué actúan es el significado que las personas asignan a sus procesos de comportamiento. Y entonces, para averiguar por qué actúan de una u otra manera, no es posible a través de la observación. Tiene que hacer a través del diálogo, de la entrevista, y no una sola vez, sino tiene que acompañarlo
Por eso en este enfoque requiere que el investigador conviva en la realidad que se pretende estudiar. Y entonces no es en un solo momento que puede registrarse el conjunto de información, sino que es un periodo bastante prolongado. El objeto de investigación es la acción humana y las causas son las representaciones de significado que las personas asignan a su acción. La construcción teórica se basa en la comprensión teleológica, es decir, los fines por los cuales vive una comunidad determinada. Sus acontecimientos tienen finalidades. La objetividad se consigue con el acceso al simbolismo subjetivo. Finalidad: comprender y describir la realidad educativa a través del análisis profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas situaciones objeto de investigación. He leído algunos libros ahora que inclusive en este enfoque están pretendiendo explicar el fenómeno. Su pretensión desde la hermenéutica, en fin, dice, no interesa explicar. Y la lectura dice, nadie puede conocer a nadie. Para conocer una persona a otra, tendría que estar desde el nacimiento y el acompañamiento a lo largo de la vida, estar con esa persona. Entonces nadie puede conocer a profundidad a una persona. Por ello, lo que máximo podemos realizar es comprender. Por eso se habla acá de la comprensión. Y la interpretación. Si quisiéramos dar un significado, es decir, para el positivismo le interesa explicar, para acá le interesa primero comprender y luego interpretar. Máximo podemos llegar a una interpretación. Las cuestiones a las que se intenta dar respuesta son del tipo: ¿cuál es el significado intersubjetivo que configura realidad educativa? ¿Cómo intervienen las percepciones e interpretaciones de los sujetos en la construcción de una realidad educativa? Entonces, se dan cuenta, eso no se puede observar en la conducta o deducir de ella. Tenemos que conversar con la persona. Y las personas, cuando hablamos de profundidad, como nos enseñaba Sigmund Freud, nadie puede entregar en su nivel de información profunda con mucha facilidad. Tiene que generar el investigador una confianza. Y esa confianza es producto de un tiempo de conocimiento. Supuestos fundamentales: universalidades específicas y concretas, válidas para los contextos o los estudios realizados en un contexto. Entonces acá no se pretende generalizar. La investigación será válida y circunscrita para la población donde se levantó el estudio. Relación dialógica entre el investigador y la sustancia o los sujetos investigados. La influencia de la dimensión axiológica o valores es asumida como parte indisoluble de la investigación en sus distintas fases. Cuando se hace estudios en esta materia, tanto la etnografía o relatos de una comunidad o de estudios de caso de una persona, tiene que haber mucho respeto. Por eso no se aceptan adjetivos calificativos, sino lo que hay que hacer es describir en todo caso. Porque nadie puede valorar los acontecimientos y los actos de las otras personas. Y entonces cuando uno va a hacer un estudio de esta naturaleza, se somete a todo ello con el profundo respeto. Si hay que comer un platillo de una culebra que la han preparado en ese momento, hay que comerla. Y si hay que bailar tomando el licor preparado luego de su propio preparado por la gente, hay que realizarlo. Es el respeto en torno a ello.
Aportes. Plantea un proceso de relación estrecha entre el investigador y el educador. Aproxima más los resultados de la investigación a la realidad educativa. Los estudios etnográficos han sido de especial utilidad para conocer a fondo la práctica educativa concreta. Y entonces, si esto es cierto, podría graduarse en educación, pues, estudiantes con una etnografía, contando qué es lo que pasa en un centro educativo, los valores de los maestros, y vamos a encontrar, increíblemente, que debemos darle el ejemplo, es el lugar donde los maestros precisamente actuamos de una manera competitiva, juicios, en fin, y en el caso de la universidad también podemos verlo. Entonces no entendemos cómo vivir en una comunidad. Paradigmas interpretativos con aportes. Una mayor y mejor comprensión de la realidad educativa compleja. Impacto positivo en el desarrollo de prácticas educativas contextualizadas. Mejora la conexión teoría y práctica. Acceso al imaginario simbólico como esquema de comprensión de una realidad educativa concreta. Críticas. El rechazo de los hechos frente a la preponderancia de los significados. La subjetividad desesperada que lleva a diferentes intérpretes a obtener significados distintos. El carácter exploratorio que no permite el contraste científico de hipótesis. La ausencia de un método formalizado. No es generalizable a otros contextos. Finalmente, el paradigma sociocrítico, que lo vamos a pasar muy rápidamente, orientada a la práctica educativa, toma de decisiones y cambio. Como aquí su nombre mismo lo indica, sociocrítico, va uniendo dos términos. Lo crítico viene del pensamiento crítico de la pedagogía crítica, que tiene que ver con dos brazos, ver la realidad educativa. Con un brazo, el cuestionamiento donde se encuentran las dificultades y los problemas, y el otro brazo, el encuentro de sus soluciones. Y cuando hablamos de socio, es porque tiene que participar la comunidad. Y cuando hablamos de la práctica educativa, es porque los cambios se dan en función de los acontecimientos o de las prácticas que se suscitan en un centro educativo. Y entonces hay que tomar decisiones para producir cambios deseados, producto de comportamientos no deseados. La educación no es empíricamente pura, en el sentido de homologable a cualquier otro objeto de estudio de la ciencia física natural. Cuestiona a través de la investigación el status quo establecido, defiende un sistema educativo más justo y en el que la conciencia del papel de la cuestión ideológica juega en la configuración de las prácticas educativas. Dice entonces que acá es fundamental la ideología. Supuestos. La realidad educativa es dinámica y evolutiva y son los propios sujetos los agentes activos destinados a configurar y construir esa realidad. La teoría y la práctica forman un todo, por lo que no se puede hablar de teorías universales. En este sentido, el objetivo de la teoría es la formación del carácter en los hábitos de reflexión. Y sobre eso también hay todas unas lecturas acerca de qué se entiende por la reflexión. Entonces la reflexión no es sobre cualquier cosa, es la reflexión sobre la práctica. ¿Qué vengo haciendo? Y es un cuestionamiento de la propia práctica. Acá hay también algunos aspectos críticos que lo vamos a comentar en un momento. El objeto de la investigación y las cuestiones relacionadas con la misma no son objetivos, siempre tienen una carga axiológica propia de los valores imperantes en la sociedad. La investigación está al servicio de los intereses políticos y por tanto no es posible hablar de neutralidad en la investigación. Los participantes se convierten en investigadores y los investigadores participan también en la acción educativa. Entonces acá tenemos dos metáforas, el profesor como investigador
y el profesor reflexivo. Supuestos fundamentales. Una visión paraxiológica orientada a la mejora de la práctica. La democratización del conocimiento no es algo que debe estar en manos de unos pocos. El investigador es el propio profesor. El profesor como investigador y generador de cambio. El interés por los problemas próximos a la práctica educativa del aula. La flexibilidad metodológica, técnicas dialécticas. La cogestión del diseño se negocia. Aportes. Incorpora el elemento ideológico presente en todo acto educativo. La educación no es neutral. Esencial en el proceso de desarrollo, mejora y emancipa al profesor. Permite que el profesor pueda generar un conocimiento permanente a través de la reflexión acerca de la práctica. Cubre espacios de comprensión de la realidad educativa, marginados por el positivismo y no contemplados por el interpretatismo. ¿Qué críticas tiene este paradigma? No constituye un conjunto uniforme, presenta diversas y variadas aportaciones y perspectivas dispersas. El principio de problematización que incorpora exige de una toma de conciencia por parte del profesor, más allá del hecho y del dato, no siempre presente. Puede jugar un efecto paralizador en los procesos de mejora de la educación. No tiende puentes entre paradigmas porque niega sus principales premisas. Conclusiones. Primera, en la actualidad, la postura que concita mayor acuerdo es la complementariedad metodológica, aspecto que se refleja en los métodos de investigación, ya que se reconoce la naturaleza compleja y dinámica de la actividad educativa y por tanto se apuesta por lo que se conoce como pluralismo integrador. Se aprecia una situación caracterizada por un conjunto o combinación de los métodos atendiendo al objeto y finalidades de la investigación, diseños multimétodo. Segunda, existe la necesidad de contar con una pluralidad de enfoques como medio para ampliar nuestra forma de pensar sobre temas tan complejos como los educativos y resolver los problemas inmediatos. Y tercera, se puede afirmar que el paradigma sociocrítico y bajo el prisma del cambio y la toma de decisiones es quizás el que mayor potencial está demostrando en los procesos de innovación e investigación en educación. Eso es todo y muchas gracias. Buenas tardes, profesor Paz. Usted hablaba del respeto que se tiene que tener a la cultura cuando uno está haciendo investigación. ¿Qué opina usted del folclorismo en ese aspecto? Cuando se habla de la investigación interpretativa o cualitativa, toma en consideración el folclore como parte de la cultura. Entonces este paradigma señala que en la escuela tiene que ser incorporado todos los valores del contexto. Y por eso que los profesores, que a veces salimos de acá de la universidad y vamos a un lugar muy lejano, nuestra primera obligación debía ser contextualizar, conocer la realidad. Porque no se trata de llevar la universidad ahí, sino tratar de identificarse en ese medio. Y esta es parte de los problemas que tenemos en la universidad. Por eso es de que en la Facultad de Educación hemos suscrito convenios con CAVIOMA y la Unión, y actualmente 30 estudiantes están realizando sus prácticas en contextos completamente diferentes para los que nos hemos preparado. Exige la necesidad también en la Facultad de Educación de incorporar un curso que se refiera a ruralidad, educación y ruralidad. Y también existe la necesidad de realizar probablemente algunas visitas para conocer los diferentes contextos, porque quien sufre eso es el egresado que después se encuentra trabajo y está 2 años tratando de encontrar precisamente los elementos característicos de esa realidad para incorporarlos a la escuela.
Gracias. Buenas tardes, doctor Cuadros. Mi duda o mi consulta, en todo caso, viene respecto a cómo podemos nosotros como pedagogos, como docentes, incorporarnos a un contexto de los tantos andinos que tenemos en nuestro Perú, si no revaloramos aún el idioma quechua como una segunda lengua. Y en la mayoría de instituciones educativas, tanto particulares como estatales, se tiene el idioma inglés como una segunda lengua para nuestros estudiantes. Ya, esto es muy importante, ya señaló el doctor Dante Caya. El primer elemento de contacto en la escuela es la lengua, entre otros elementos de que se relaciona en la escuela. Pero un maestro sin el dominio de la lengua, como se ha visto permanentemente, el profesor se le envía, no sabe ni quechua ni aymara, ni ninguna de las más de 60 lenguas amazónicas, pero va y trabaja. Entonces lo primero que hace es buscarse al alumno más hábil bilingüe que le permita ser su traductor. Entonces pierde toda la capacidad de comunicación, toda la riqueza pedagógica, todo esto se pierde, el contacto. Entonces es imprescindible entonces preparar a los profesores para esos contextos. Entonces hoy en día me parece que los padres de familia, la propia comunidad exigen de que conozcan la lengua, porque sin conocimiento de ella es un desperdicio de esfuerzos, de tiempo y todo el perjuicio del estudiante. Yo creo de que es importante esta valoración. Ahora, claro, el inglés es importante por la cantidad de información, pero la primera pertinencia debía ser el quechua en la medida que tengamos comunidades y estudiantes que hablen quechua, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del público asistente. Despedimos al doctor Luis Cuadros con un fuerte aplauso.